En 1943, el antropólogo alemán Paul Kirchhoff, en un artículo denominado Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, distinguió culturalmente los pueblos de esta superárea, al señalar sus rasgos presentes y ausentes en comparación con los pueblos de otras superáreas americanas como el sureste y suroeste de los Estados Unidos, los Andes o la Amazonia. Mesoamérica es un concepto dinámico que hace referencia a culturas que se desarrollaron en un área sumamente amplia y a lo largo de 4.000 años aproximadamente. Kirchhoff propuso el concepto de Mesoamérica con la intención de que fuera criticado de manera constructiva por sus colegas. Sin embargo, se decepcionó porque tal crítica nunca llegó en un principio, aunque esto no significó que no se realizaran aportaciones importantes al concepto por otros estudiosos más adelante. La división de Kirchhoff se sustentó en tres grandes grupos de distribución. En primer lugar, aquellos elementos exclusiva o al menos típicamente mesoamericanos como el bastón plantador, mejor conocido como coa, las chinampas, el cultivo de la chía o los basamentos piramidales escalonados. En segundo término, los elementos comunes a Mesoamérica y a otras superáreas culturales de América, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Y por último, los elementos significativos ausentes en Mesoamérica, como el beber los huesos molidos de parientes fallecidos. El desarrollo de la civilización mesoamericana inició aproximadamente en el año 2500 a.C. y ha sido una tarea complicada realizar una periodización de esta debido a la enorme extensión del territorio y a la heterogeneidad de las sociedades que, a lo largo del tiempo, se desarrollaron en él. El devenir histórico de la superárea se ha dividido en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. Algunas de las características de las poblaciones mesoamericanas que fueron transformándose a lo largo del tiempo se iniciaron en el periodo preclásico, como el sedentarismo agrícola. Más adelante volveremos con los periodos de la historia mesoamericana. Por el momento, detengámonos en el desarrollo de la agricultura en esta parte del mundo. Ángel Palerm menciona que la civilización comienza con la agricultura, pero no toda la agricultura conduce necesariamente a la civilización. A pesar de que se realizaban cultivos como chile, frijol o calabaza, fue la domesticación del maíz lo que le permitió a los mesoamericanos dejar atrás la vida nómada para dar lugar a las primeras aldeas permanentes. Las formas de vida generadas por el sedentarismo, junto con aquellas heredadas de las primeras poblaciones nómadas, dieron origen a los elementos nucleares de la civilización mesoamericana. Elementos que se fueron transformando con el tiempo y con la acción de sociedades que lograron una fuerte influencia por diversos periodos de tiempo y en vastas y muy variadas extensiones de espacio. Algunas de las características de la civilización mesoamericana permanecen vivas al día de hoy, claro, transformadas por el paso del tiempo y la incorporación de nuevos elementos culturales. Un ejemplo que todas y todos conocemos es el consumo del maíz. La base de la alimentación de las sociedades mesoamericanas es justamente este cereal, mismo que pasó por un proceso de manipulación selectiva por parte de los seres humanos que le permitieron a esta planta transformar sus características para satisfacer las necesidades alimenticias de los pueblos mesoamericanos. Este proceso de transformación de la especie se conoce como domesticación y fue crucial para el desarrollo de todas las sociedades humanas que desarrollaron la agricultura. El maíz resultó ser un alimento muy versátil que les permitió a las sociedades mesoamericanas adaptarlo a diversos platillos que pudieron ser consumidos a lo largo del día en distintas condiciones. Por ejemplo, por las mañanas, los nahuas tomaban una bebida compuesta de maíz como el atole o pozol. Aquellos varones que laboraban
tomaban su itacatl, bocadillo que podía consistir en totopos mezclados con frijoles. Ya de regreso a casa, la comida podía consistir en una olla de frijoles acompañados de salsas, algún producto como pescado, guajolote, venado o incluso huevos de hormiga o gusanos de maguey, o hasta alguna fruta de temporada. Sin embargo, la base de esta comida era sin lugar a dudas la tortilla, que no solo complementaba la dieta, sino también permitía llevar los alimentos a la boca. La nixtamalización fue determinante para el proceso del maíz y su transformación en una variedad impresionante y deliciosa de alimentos. Este desarrollo tecnológico consiste en la cocción de los granos de maíz con agua y cal, acción que posibilita el consumo de maíz como alimento base de ciertas poblaciones humanas, ya que facilita la absorción de ciertos nutrientes como la vitamina B3. La nixtamalización aún es utilizada el día de hoy, ya que la masa de las tortillas, el alimento más consumido en México, es creado bajo este proceso, lo mismo que otros platillos como los tamales. El maíz fue la base de la alimentación de las sociedades mesoamericanas y aún lo es de la gastronomía mexicana. Los hombres y las mujeres del pasado también, como nosotros y nosotras, tuvieron a su disposición una enorme cantidad de productos alimenticios con los que crearon una gastronomía sumamente compleja. Alimentos como frijol, calabaza, chile, aguacate, zapote o jitomate complementaron las necesidades nutrimentales de los mesoamericanos y añadieron una cantidad de sabores impresionantes a sus alimentos. Estos productos eran desconocidos para los europeos, por lo que hoy nos sería imposible imaginar la comida italiana sin jitomate. Con tal cantidad de productos agrícolas, nos sorprende el desarrollo de tecnologías que permitieron el aprovechamiento del suelo o sortearon las dificultades del terreno en los diversos paisajes sobre los cuales se desarrollaron los mesoamericanos. Podemos mencionar algunas tecnologías agrícolas como el uso del bastón plantador o coa, las chinampas que ganaban terreno al lago de Texcoco o las terrazas que permitían la actividad agrícola aún en laderas. No es posible negar el enorme y complejo mosaico cultural e ideológico que es Mesoamérica, donde cada cultura logró adaptarse a las limitaciones, necesidades y ventajas del entorno geográfico en el que se desenvolvieron durante cientos de años. Algunas características fueron compartidas por las diversas culturas con pocas transformaciones. Otras sufrieron muchos cambios a lo largo del tiempo o eran distintas de acuerdo con la región en la cual se desarrollaron. Un ejemplo de lo anterior es la cosmovisión o la idea del mundo, que tuvo ciertas características compartidas entre diversas culturas. De esta manera, algunas deidades son compartidas por varias culturas, algunas con nombres diversos, resultado de la enorme variedad lingüística de la región. Alrededor de estas deidades se entrelazaban historias de creación y destrucción, vida, muerte, luz y oscuridad. La religión era parte fundamental para la civilización mesoamericana, por lo que la importancia del culto a los dioses se hace evidente a través de las enormes representaciones de deidades prehispánicas. Esculturas que complementaban la arquitectura, como la figura de Chac en los edificios mayas, las enormes cabezas de serpientes emplumadas en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, o los enormes monolitos que representan a Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, o de su hija Coyolxauhqui, desmembrada por el arma de su hermano recién nacido en el templo mayor de Tenochtitlan. Uno de los rituales más importantes fue el juego de pelota. En diversas zonas arqueológicas se pueden encontrar canchas de distintos tamaños con una forma específica de I latina mayúscula. El juego de pelota posee esta relación con los ciclos en Mesoamérica: creación, destrucción, vida, muerte. Como parte de esta dualidad se representa el ritual del sacrificio. La vida y la muerte fueron elementos sustanciales dentro de los rituales religiosos mesoamericanos.
El sacrificio, de acuerdo con evidencias arqueológicas, fue una práctica ritual constante. Sin embargo, también es probable que muchas de estas prácticas fueran exageradas por los cronistas y conquistadores para justificar la importancia de la evangelización. Muchas culturas mesoamericanas tenían la idea que la humanidad había surgido después de varias eras u horizontes, como el mito del quinto sol, o los humanos creados de distintos materiales previos al maíz, donde existe una dualidad entre creación, destrucción, muerte y vida. La periodización que actualmente damos al desarrollo de la civilización mesoamericana evidentemente no es la misma que la de las culturas del pasado, pues ellas tenían su propia manera de contar el paso del tiempo y de concebir el devenir de los seres humanos y los dioses. Para los mesoamericanos, los ciclos calendáricos eran sumamente importantes. Utilizaban dos calendarios. El solar se componía de 18 veintenas más 5 días para completar el ciclo solar de 365 días. El calendario religioso estaba compuesto por 260 días, cada uno con su nombre específico, dado por la combinación de 13 números con 20 nombres. Ambos calendarios coincidían en su cómputo del tiempo cada 52 años o 18.980 días. Para el estudio de la historia de Mesoamérica, su devenir se ha dividido en 3 largos periodos, con base en grandes cambios civilizatorios: preclásico, clásico y posclásico. Durante el preclásico se desarrollaron algunas de las características que definieron a las civilizaciones de la región. La civilización olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, tuvo su inicio y declive en este periodo. Aunque su desarrollo se centró en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, su influencia llegó hasta Guerrero, Puebla e incluso Honduras. Las enormes cabezas esculpidas en piedra han sido una característica por la cual esta cultura es reconocida a nivel mundial. El preclásico se divide en 3 subperiodos. Preclásico temprano es el momento que inició la agricultura sedentaria y la manufactura de cerámicas. Las aldeas eran muy pequeñas y se realizaban los enterramientos de los muertos debajo de las chozas. Durante el preclásico medio, en algunas zonas geográficas se logró el desarrollo de tecnologías agrícolas como las terrazas o los canales de riego. Se alcanzó el perfeccionamiento de la producción de cerámica y la talla de piedra. Apareció una jerarquía social muy marcada, en especial con las manufacturas de productos suntuarios. El comercio entre diversas aldeas permitió el intercambio de productos, elementos culturales y conocimientos. Se comenzó a utilizar el calendario y se desarrolló la escultura religiosa. Fue la época de esplendor de la cultura olmeca. En el preclásico tardío, la población creció a ritmos acelerados en determinadas regiones. Con esto también prosperaron los asentamientos humanos. Lo anterior trajo consigo una organización política más compleja. Aparecieron centros urbanos rodeados de poblaciones satélite. El comercio se volvió más complejo y las rutas llegaron a lugares más lejanos. También se acentuaron los conflictos bélicos entre las diversas regiones por el control comercial o político. Durante el periodo clásico se desarrollaron diversas culturas a lo largo del territorio mesoamericano. En el sur de la península de Yucatán, en la zona de Petén, la civilización maya logró un desarrollo impresionante que puede observarse en vestigios arqueológicos con enormes construcciones. El centro de México fue dominado por la ciudad de Teotihuacán, misma que a su caída cambiaría el escenario mesoamericano. El periodo clásico se divide en 2 grandes subperiodos. En primer lugar, el clásico temprano. En este se presentó un notable incremento demográfico y por lo mismo de grandes concentraciones de población urbana. La diferenciación social se volvió más compleja
y las élites tomaron el control político y religioso, donde casi no se permitía la movilidad social. Las ocupaciones de los pobladores se diferenciaron y especializaron. Lo mismo sucedió con el desarrollo de la agricultura. Aparecieron los primeros estados mesoamericanos, controlados desde grandes capitales construidas bajo una estricta planeación y con edificaciones de alturas jamás antes logradas. Los rituales religiosos complejizaron el panteón. Los sacrificios se hicieron multitudinarios. En el centro de Mesoamérica predominó la civilización teotihuacana, con Cuicuilco como un centro urbano contemporáneo. Durante el Clásico tardío se presentó el declive de Teotihuacán. Las poblaciones satélites del gran centro de poder se fortalecieron. El vacío de poder, dejado por esta urbe, provocó el ingreso de poblaciones periféricas al centro de México. Estas crearon un crisol de poblaciones con características distintas a los periodos anteriores. El último periodo en la cronología de la civilización mesoamericana es el posclásico. Con el vacío de poder dejado por la caída de Teotihuacán, la inestabilidad política permitió el asentamiento de grupos humanos provenientes de la zona septentrional. Por ende, la vida de los habitantes, la arquitectura, los ritos, se adaptaron a nuevas necesidades defensivas. La guerra se convirtió en un aspecto central para la vida de los mesoamericanos. Entre el clásico tardío y el posclásico temprano, se dio el vacío de poder dejado por el debilitamiento de Teotihuacán, la ciudad más importante del centro de México durante el periodo anterior. En este lugar, Tula ocupó el lugar más importante como la urbe más poderosa, mientras que en la península de Yucatán, específicamente en Chichén Itzá, las representaciones bélicas son abundantes. Investigadores consideran que entre los años 700 a 900 después de Cristo sucedió el periodo epiclásico, entre el clásico tardío y el posclásico temprano. Como se ha mencionado, las poblaciones, especialmente del centro de México, tuvieron que adaptarse a nuevas necesidades defensivas. Durante el posclásico tardío, se dio un aumento considerable de la actividad bélica de los pueblos dominantes del centro de México, especialmente los mexicas, quienes lograron consolidar su dominio tributario en una enorme extensión del territorio ocupado por Mesoamérica. Es durante este momento cuando arribaron a costas del Golfo y a la península de Yucatán los conquistadores europeos. La periodización de Mesoamérica concluye en este punto, pero no así su influencia en nosotros y nosotras. Si bien la conquista de los europeos trajo consigo el inicio del periodo virreinal, muchas de las características de la sociedad mesoamericana aún perviven hoy en día, claro está, con muchos cambios a lo largo del tiempo. Es interesante descubrir las continuidades y rupturas que estas características han tenido y poseen en la actualidad. La civilización mesoamericana no concluyó, se mantiene viva hasta nuestros días en las poblaciones herederas de esta tradición cultural y en algunas de las características de la sociedad mexicana en sí misma.